Saludos a todos, buenas noches. Vamos a continuar en este tiempo, este espacio, creciendo juntos. Vamos a continuar con el libro de Apocalipsis y esta tercera entrega que hacemos para ustedes. Y esperamos que sea de crecimiento para todos nosotros. Esta análisis del libro de Apocalipsis con una perspectiva de la esperanza. Así que bienvenidos y bienvenidas. Y si tiene su Biblia, ubíquese en el capítulo 19. Allí estaremos trabajando hoy. Antes repasemos algo de lo que hemos comentado en el libro de Apocalipsis. Comentamos que el libro lo podemos dividir en dos grandes bloques. Un bloque que es el capítulo 1 hasta el 3 y medio tal vez, en la presentación de Jesús y el mensaje a las 7 iglesias. Y luego hemos estado mirando el siguiente bloque más grande, el capítulo 4 hasta 18. Allí será una serie de eventos en grupo de 7. La semana pasada dijimos y reiteramos que Apocalipsis es un libro de esperanza, no de miedo, de esperanza. Y hemos mirado cómo la iglesia desde su inicio ha tenido que enfrentar distintas flagelos, situaciones, épocas, etapas, disgustos en su peregrinaje por la tierra. Hoy el capítulo 19 va a ser un quiebre en el relato que Juan va a ofrecer. Por eso el tema de hoy tiene que ver con la iglesia y el devenir de los tiempos. Así que estaremos hoy hablando de el presente y el futuro inmediato de la iglesia. Y este presente lo podemos mirar desde el momento que el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia, empieza la iglesia, el tiempo de la diáspora, en el libro de Hechos, hasta hoy. Así pudiéramos llamar este futuro. Es un compacto, un paquete de la iglesia de Jesucristo, desde la diáspora hasta hoy. Eso pudiéramos llamarle el presente de la iglesia. Y el futuro tiene que ver con el futuro inmediato, que no es el futuro en el cielo, sino el tiempo desde hoy hasta que venga el Cristo. A eso le podemos llamar futuro inmediato. Entonces, para hablar del devenir de los tiempos, la iglesia y el devenir de los tiempos, quisiera que mencionáramos, que recordáramos y cómo se han dividido los tiempos desde la mitología griega. En la mitología griega hay 3 clases de tiempo: el kairos, el cronos y el aion. El kairos tiene que ver con el momento oportuno. Eso de que todo tiene su tiempo, es el momento oportuno. Vamos a decir que es lo que decimos es el tiempo de Dios o en el tiempo de Dios. Por tanto, es el tiempo de Dios para la iglesia y para la humanidad. El tiempo de Dios para la iglesia porque es el tiempo para que la iglesia predique el evangelio de salvación. Y el tiempo para la humanidad para que la humanidad se arrepienta. Así que Dios nos ha dado un tiempo para arrepentirnos y un tiempo para la predicación del evangelio. El Cronos, por su lado, bueno, Cronos es un dios de la mitología griega, muy conocido, tal vez el más conocido en la mitología griega, y Cronos es tiempo medible, el tiempo que tenemos en el reloj, los años, los días, los meses, las estaciones. Entonces Crono va a venir a ser el dios de las estaciones o el dios de las cosechas que se daba en las estaciones. Por eso es Cronos, un tiempo que se puede medir. El aion, por su lado, es el tiempo circular. Es un tiempo que no tiene tiempo, dije yo en una conferencia hace algún tiempo, un tiempo que no se puede medir.
es el tiempo, es la máxima amplitud del tiempo. Vamos a decir que es el tiempo de la eternidad, ¿no? Un tiempo que no tiene forma de medirse. Entonces dicen que cuando las personas mueren, entran en este tiempo. Ya no hay afán, ya no hay prisa, ya no hay por qué correr, porque se entró en el tiempo circular que no tiene forma medible. Con eso en mente, el Kairos, el Cronos y el Aion, podemos abordar el capítulo 19 de Apocalipsis. El capítulo 19 de Apocalipsis es como un quiebre del libro. Primero va a aparecer un mensaje claro a 7 iglesias, mayoría gentiles en Asia Menor, y cada iglesia se le va a dar un mensaje. Luego va a aparecer una serie de eventos que el apóstol va a relatar con este lenguaje apocalíptico, simbólico, y el apóstol va a decirnos todo lo que él ve en el cielo y en la tierra a través de símbolos, signos, señales, que no es nuestro propósito en este estudio entrar a debatir. Pero sí, el capítulo 19 va a ser un quiebre. Ya no vamos a encontrar ni mensaje a las 7 iglesias, ni vamos a encontrar estos grupos de 7 estrellas, 7 copas. Ya no está esto aquí. Hay un elemento distinto aquí. ¿Cuál es ese elemento? Pues nada menos que el encuentro de lo que Juan ve la iglesia del Señor con su Señor, con su esposo. Entonces en el capítulo vamos a encontrar 6 aleluyas, 6 veces aleluyas, y este aleluya se da porque es el triunfo del bien sobre el mal, de la iglesia sobre Satanás, la celebración. Por eso hay tantos aleluyas en este capítulo. En este capítulo vamos a encontrar la palabra multitud para hablar de pueblos, lenguas, naciones y de distintas épocas. Vamos a encontrar a la Babilonia siendo enjuiciada, Babilonia como un sistema mundial corrupto. Babilonia quiere decir eso, sistema mundial corrupto. Vamos a encontrar a los 24 ancianos adorando, quitándose las coronas y adorando todo el tiempo que no tiene tiempo, todo el tiempo adorando con placer, con gozo, con alegría al Señor. Algunos dicen que estos 24 ancianos son un representante de las 12 tribus y los 12 apóstoles, y que eso forma los 24 ancianos. Apocalipsis no es explícito en decir eso. Vamos a encontrar alabanzas, bienaventuranzas, vamos a encontrar a Jesús haciendo justicia, vamos a encontrar la premiación por la fidelidad del creyente, vamos a encontrar el verbo de Dios al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y nos vamos a topar aquí con la cena que esperamos todos, celebrarla con todos. Pedro, Pablo, Abraham, Jacob, usted y yo, todos los salvados. Y entonces la esposa, la iglesia como esposa vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Pero también vamos a encontrar la condenación de la bestia, la condenación del falso profeta, estos dos poderes, ¿no? Un poder religioso y este poder político, económico, militar, representado en la bestia, y el poder religioso representado en el falso profeta, y un poder religioso que engaña a las naciones, a las personas, van a ser condenados. Este capítulo nos va a mostrar el enjuiciamiento de estos dos poderes. Y encontramos la palabra aleluya como una palabra de esperanza, porque vemos el desenlace del drama humano, cómo termina sobre la tierra. Así que este capítulo 19 de Apocalipsis es un capítulo fantástico. Note lo que dice que su esposa se ha preparado, es decir, tiene un atavío estético,
hermosísimo, vestida de lino, fino, limpio, resplandeciente. Es una forma estética de Juan decir lo que ve. Y se le ha concedido, se le ha concedido ese privilegio de esta vestimenta real. Por tanto, esto está revelando el equilibrio entre la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Usted puede mirar Filipenses 2, 12 y 13 y va a encontrar allí algunos elementos que complementan lo que estamos diciendo. Acerca de las bodas del Cordero y el regreso de Jesucristo, entonces Juan va a relatar en su forma cronológica de poner los eventos en su libro. Pero también nos va a relatar el juicio de los hombres y el juicio de las naciones. Y en este capítulo nos encontramos con 4 aleluyas, tal y como se ven en los versículos 6. Versículo 6. Luego vamos a ver la esposa del Cordero, la cena, las bodas, y en los versículos 7 al 10 vamos a mirar eso. Vamos a asistir al regreso de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, en los versículos 11 al 16. De modo que a partir de aquí se va a desencadenar, según el relato de Juan, una batalla, lo que se conoce como la guerra de Armagedón, en los versículos 17 y 18. Y a continuación vamos a ver el castigo del anticristo, de su falso profeta, en los versículos 19 al 21. Fíjese lo fascinante de este capítulo. Bueno, estamos viviendo el tiempo de la COVID-19 y este tiempo ha levantado muchas especulaciones, miedos, terrores, burlas, todo lo que se quiera. ¿Qué tenemos que decir desde el capítulo 19 de Apocalipsis del COVID-19? Pues que es un flagelo más en la historia de la humanidad, pero también es un signo más para que la iglesia comprenda los tiempos y el devenir de los tiempos. Pudiéramos decir que si la salvación es la cuestión humana primordial, el decir la noción del ser y del sentido último de lo humano, lo cual describe conceptos como integridad, trascendencia, plenitud, futuro mejor, afirmación de la propia existencia, dignidad, presente sano. Entonces, estos fenómenos como la COVID-19 son un desafío a cuidar la salvación. Un desafío a cuidar la salvación si la entendemos como la máxima aspiración del ser humano. Ese capítulo 19 es un llamado a la transformación de nuestra realidad. Nuestra realidad actual ha de ser transformada, es lo que dice Juan. Y en ese tránsito hacia una mejor vida, el creyente no puede dejar de ser fiel. Juan nos presenta y nos anima y nos desafía a un tránsito a una mejor vida. Así que en ese capítulo vemos a Juan narrando todo lo que él vio y oyó, tanto en el cielo, al que fue llevado a observar estas visiones, como en la tierra, donde él ve gran parte del desenlace de estas visiones. Juan presencia la cadena de acontecimientos que aquí ocurrirán en los últimos días de nuestro planeta. Y él los va a poner en su lenguaje apocalíptico, a veces difícil de interpretar, y por eso intentamos interpretárselo de esta manera sencilla. Recordemos que Juan nos relató el orden cronológico de los eventos por acontecer en el futuro.
Dios reveló al apóstol Juan el futuro de la humanidad y el futuro de nuestro hábitat, de este planeta. Lo que Dios quiere entonces es enviar a los mensajes a los creyentes un mensaje de aliento y de decirle que hay justicia. Y hay justicia porque Cristo resucitó y se sentó a la derecha de Dios. Y desde allí ejerce justicia. Y esa justicia divina se impone sobre cualquier flagelo en la tierra. Pero también Dios está diciendo a Juan un mensaje de advertencia para aquellos que ignoran y que rechazan el evangelio de salvación. Por eso hablamos de los tiempos. Este tiempo, Kairos, es un tiempo que Dios está dando a la humanidad para que se arrepienta. Pero también hay un crono que está diciendo el tiempo se está agotando. Kairos, oportunidad. Crono, tiempo que se está agotando, que se puede medir. Y la COVID es un síntoma de ese tiempo que se puede medir, según Mateo 24. Por eso hay una serie de advertencias al arrepentimiento en el libro. Pero también en el capítulo 19 de Apocalipsis vamos a encontrar maravillosas alabanzas en el cielo, motivadas por las bodas del Cordero, por el regreso de Cristo a la tierra, por la cena esperada. Y vamos a encontrar los miles y miles y miles de instrumentos, de voces, de armonías celestes, las cuales nos enseñarán y cantaremos también por siempre. Pero vamos a encontrar el regreso de este Cristo a la tierra como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Y vamos a encontrar su reinado por 1000 años en el planeta Tierra. De manera que el libro de Apocalipsis hace un llamado a los santos a tener paciencia mientras aguardamos aquella explosión de emoción, de alegría, de felicidad, de plenitud, donde veamos al Dios de los cielos haciendo justicia a toda la injusticia que vivimos en la tierra, pero también donde veamos la máxima aspiración de lo humano realizado, su salvación. Es un llamado a los santos a tener paciencia mientras llega ese día, a guardar el Kairos. Recuerde que el Kairos es una oportunidad y el Cronos es un tiempo que nos dice esa oportunidad se acaba. 14:13 nos va a decir que esa cena es un tiempo de descanso. Ahora se convierte en una gran fiesta con el Cordero. Y mire, de los casi 700 títulos que tiene Cristo en la Biblia, solamente aquí es llamado el Cordero. Justo en la fiesta, porque esta es la fiesta del casamiento. Porque cuando el creyente tuvo su primer encuentro con Cristo, era con aquel que había muerto por el creyente pecador. Ahora el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está con los salvados. Y eso genera una grandísima fiesta. Quiero decir entonces que tengamos paciencia. Jesús está conduciendo los tiempos. Él es el Señor del tiempo, del crono, del kairos, del aion. Él está conduciendo los tiempos. Y muchas veces vivimos a tiempo de preguntar, ¿por qué no hace justicia Dios en el país, en la ciudad, con el que me lastima, con tantos que quisiéramos ver ya la justicia? Tengamos paciencia, que Dios es Dios del kairos, del cronos, y Él está haciendo lo mejor. Siempre lo que Dios hace es lo mejor, pero un momento veremos la justicia de Dios derramada, realizada, y a sus santos en la boda. Entonces uno tiene que preguntarse aquí, ¿el bien siempre es bueno? Es una pregunta
que uno tiene que hacerse desde la teología. ¿El bien siempre es bueno? No tendremos todo el tiempo para disertar sobre ello. Pero ¿qué dice la Biblia sobre el devenir del tiempo respecto a la iglesia? Pedro, el apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 10, va a decir: y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará y fortalecerá, y entonces los establecerá. Parece que tanto Pedro como Juan en el Apocalipsis dan a entender que en el Cronos la iglesia va a sufrir. Pero que está el Kairos también, donde la iglesia en medio del sufrimiento tiene la oportunidad de predicar salvación a todos. Tanto Pablo como Juan sufrieron toda la bestialidad que sufrió el cristianismo desde la diáspora. Eso incluyó matanza de los niños, incluso antes. Recuerden que por matar a Jesús, Herodes determinó que había que matar a todos los niños. Entonces, imagínense ese contexto dantesco, ¿no? La iglesia ha tenido que sufrir persecuciones, exterminios, humillaciones, hambre, monstruosidad, tragedias, dolores, desnudez. Todo lo que Pablo describe, posiblemente usted lo haya sufrido. Yo muchos de ellos he sufrido, pero Juan va a decirnos que Dios un día va a hacer justicia. Va a hacer justicia. El devenir del tiempo implica para ustedes y para los creyentes firmeza y fidelidad. Y por eso Juan escribe este capítulo de la forma como él lo narra. Porque está buscando que usted y yo, que el creyente sea firme en medio de lo que le toque vivir en el Cronos y sea fiel en medio de lo que le toque vivir en el Kairos. Pero la defensa y supervivencia del cristiano, sin embargo, a través de la historia, nunca dependió de la fuerza bruta. Nunca. Sin embargo, aparece el libro de Apocalipsis como el libro de la esperanza, diciendo: Dios juzgará toda lágrima y ya no habrá más muerte ni dolor. Lo que dice el capítulo 19 es que la iglesia, aunque haya épocas que sufra, no puede perder la esperanza. Y no puede perder la esperanza en un futuro glorioso y en su Salvador y Señor, porque la iglesia tiene un esposo y el esposo se ha encargado de cuidar a su esposa. De modo pues que el presente de la iglesia ahora, en este tiempo que vivimos relativamente bien, ha de ser un tiempo de adoración. Y adorar es servir, es santificarse, es evangelizar, es entender que está viviendo una oportunidad. Apocalipsis, hermanos y hermanas, está en perfecta sincronía con todo el Nuevo Testamento y nosotros somos la continuidad de todo lo que allí está escrito. Por tanto, Apocalipsis es un libro del presente, Por eso, cada generación, usted la ve que va surgiendo movimientos apocalípticos, ideas y explicaciones apocalípticas, porque Apocalipsis es un libro del presente. No lo puedes ubicar en el más allá. Es aquí y ahora. Es allá y entonces, pero es aquí y ahora. En el libro se puede ver a un Dios que se acerca a nosotros para caminar con nosotros. Y Juan lo está poniendo como en una pantalla, el capítulo 19. Un Dios que se acerca a nosotros y va caminando con su pueblo. De manera que nuestra expectativa, y esto sí lo quiero dejar muy claro en esta entrega, nuestra expectativa se basa en la esperanza de encontrarnos cara a cara con nuestro Dios, cara a cara con nuestro Salvador, cara a cara con Jesucristo,
y no en adivinar los simbolismos del libro. Esa no debe ser nuestra expectativa, sino en la esperanza de encontrarnos cara a cara con nuestro Señor. Miren, los estudiosos de la Biblia denominan este capítulo como el puente entre la gran tribulación y el reino milenario. Así lo han denominado. Porque el capítulo 19 de Apocalipsis recoge numerosos acontecimientos y además de suponer un drástico cambio en el tono narrativo del propósito del libro. Podemos ver la destrucción de la ciudad de Babilonia, la capital del reino del anticristo, el gran dictador que vendrá. Podemos ver a la bestia destruida. Bestia en Apocalipsis es poder. Vamos a ver el fin de la gran tribulación. Después de todos los dramáticos y terribles acontecimientos que Juan nos narra, podemos ver la mano del profeta ahora escribiendo esperanza, vislumbrando la máxima expresión, la consumación de la esperanza en las bodas del Cordero. Podemos ver en ese capítulo los juicios terribles, pero los vemos también ya finalizados. Asistiremos al evento más esperado de la historia, al menos por los cristianos. Tras la muerte y resurrección de Cristo y su segunda venida, Él establecerá en la tierra la forma de vida que empezó en el paraíso, que en algún momento se perdió, pero que el Cristo la traerá nuevamente. 6 repeticiones del aleluya, que quiere decir alabado sea Dios, y que eran términos muy usados en el Antiguo Testamento. Aquí en estos 3 tiempos que hemos mencionado, vamos a encontrar alabado sea Dios. En el Cronos, alabado sea Dios. En el Kairos, alabado sea Dios. Y en el Aión, alabado sea Dios por siempre. Entonces los 24 ancianos están alabando a Dios por siempre. Y hay 5 razones por la cual ellos alaban a Dios en el cielo. Primero, porque ha librado a su pueblo de sus enemigos. Ánimo, esperanza, porque ha librado a Dios, al pueblo de sus enemigos. Segundo, porque ha administrado justicia. Tercero, porque va a aplastar de forma permanente la rebelión humana. Cuarto, porque ha mostrado su soberanía. Y en quinto lugar, porque ha mantenido la comunión con su pueblo. Y me parece muy interesante que estos aleluyas aparezcan reservados para esta victoria final. La victoria de la iglesia está garantizada. Punto. Por eso Pablo en su epístola a los Romanos, en el capítulo 18, los versículos 18 hasta 23, él va a decir, voy a leérselo textualmente como Pablo escribe. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que entre nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que dice Pablo?
la esperanza de la restauración de todas las cosas. Y Juan toma su pluma y escribe la restauración de todas las cosas, el enjuiciamiento de los poderes demoníacos que han gobernado, el poner los tiempos en su lugar y la entrada gloriosa de la iglesia a vivir con su Señor. Vale la pena entender los tiempos, caminar en los tiempos. Vale la pena el devenir del tiempo de la iglesia. Y vamos a concluir diciendo eso. Vivimos en el tiempo de Dios y entraremos en el tiempo de Dios sin fin. Estamos viviendo este presente eclesiástico en el tiempo de Dios, en su kairos. Pero entraremos en el aión, en el tiempo que no tiene límite. Así que no te quedes, no te distraigas, no te detengas. Sigue caminando, sigue avanzando. La esperanza está llegando ya a su concreción. Mire, si usted ha sido una persona que ha vivido el menosprecio o maltratos por causa de su fe, no busque venganza. Entregue su deseo de justicia en las manos de Dios. Él ejecutará, según Juan nos los está diciendo en el capítulo 19 de Apocalipsis, este Dios ejecutará justicia. Un día, Él lo hará. A las personas, a los gobiernos, a las naciones, a los injustos. El presente de la iglesia es de relativa calma en este momento, pero su futuro inmediato puede ser complejo. Y usted y yo tenemos que entender eso. Hoy vivimos en una relativa calma. Nadie nos persigue. Mire, persiguen a los que marchan y les dicen vándalos, persiguen a los trabajadores porque protestan, persiguen a todo el mundo. A los cristianos no. Pero si leemos juiciosamente el libro de Apocalipsis, el futuro inmediato puede ser complejo. Y allí usted necesita ser fiel hasta la muerte. Y allí usted necesita ser firme y que no lo mueva nada. Quiero decir que la iglesia pertenece al reino de Dios, que irrumpe a los ciudadanos del reino, invitados a ser parte de este reino. Estos ciudadanos están llamados para mostrar esa irrupción del reino. Y están llamados para ser ejemplo. Ejemplo de comunidades alternativas. El pueblo de Dios ha de unirse en la lucha por la justicia y al mismo tiempo ha de prepararse para sufrir persecución. Todo el que luche por la justicia, dice la palabra, hallará persecución. De manera que si la iglesia no está siendo perseguida es porque posiblemente no está luchando por la justicia. Ahí le dejo eso. Y la iglesia ha de sufrir persecución porque sabe tres elementos. Número 1, el pecado. Número 2, la culpa. Y número 3, la muerte. No prevalecerán jamás. Y la iglesia con ese mensaje en este tiempo va a hallar persecución. El pecado, todo lo que es pecado. La culpa por el pecado y la muerte no prevalecerán jamás. Y con ese mensaje la iglesia está para que sea perseguida. Pero recuerde que Juan viene a narrarnos el desenlace del drama. Y ese desenlace del drama es
la fiesta grande, la consumación de la esperanza, el devenir del tiempo que ha llegado a su final y ahora su novia de Cristo, se ha preparado para vivir con Él por siempre. Así que la iglesia siempre, desde el capítulo 19, está mirando hacia adelante, mirando con esperanza, con fe, con anhelo profundo de que ese día llegue. La iglesia, usted y yo, y todos los que nos oyen, hemos sido llamados a vivir esperando la máxima expresión de lo humano. La máxima expresión de lo humano en el devenir del tiempo es la salvación. Ánimo y seamos fieles y firmes. Nos veremos en esa fiesta, en esa gran boda.